Buen día, hoy les presentaremos nuestro examen transversal de entrenamiento metabólico impartido por el profesor Camilo Muñoz en Duoc UC. Somos la sección 05 y nuestro grupo está compuesto por Bastián Barrios, Javiera Montesinos, Rubén Alfaro y Catalina Ortega. Este contará realizar dos tipos de entrenamiento, un entrenamiento de resistencia y un entrenamiento para fuerza. Para el primer tipo de entrenamiento, que fue de fuerza, estuvimos utilizando esta tabla de protocolo donde la rellenamos con los datos obtenidos del sujeto de prueba. Que en este caso el primer dato fue de frecuencia cardíaca, que medimos mediante un smartwatch, la frecuencia respiratoria, que fue medida mediante la cantidad de respiraciones que dio el sujeto por un minuto, y luego tenemos la percepción del esfuerzo, que fue medida mediante escala de Borg. Es importante destacar que estos datos se tomaron en dos ocasiones, primero con el sujeto en reposo y luego al finalizar el ejercicio inmediatamente. El entrenamiento de resistencia fue realizado por Bastián Barrios y consistió de un trote suave en máquina caminadora durante 15 minutos continuos, sin pausa, utilizando una intensidad de entre el 60 y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima del sujeto de prueba. Para este segundo entrenamiento de fuerza realizamos un circuito de hipertrofia donde utilizaremos la misma tabla anterior, donde recopilamos los datos de la misma manera. El ya mencionado entrenamiento de fuerza fue realizado por Javiera Montesinos, donde se realizó el circuito de hipertrofia basado en 4 ejercicios evaluados en el porcentaje LRM, que fueron del 70% al 75%, con pausas incompletas entre las repeticiones y pausas completas entre las series. Los ejercicios evaluados fueron los siguientes: la sentadilla, el peso muerto rumano, la sentadilla búlgara y el peso muerto monopodal. Estas son las tablas con los datos ya recopilados y en primera instancia, en la primera tabla se puede observar que Bastián tuvo una frecuencia cardíaca de 68 pulsaciones por minuto, una frecuencia respiratoria de 10 ventilaciones y en su escala de Borg, en su escala de percepción, estaba en 1. En segunda instancia y al finalizar el entrenamiento medimos los datos de Bastián y en su frecuencia cardíaca él se encontraba en 147 pulsaciones por minuto, su frecuencia respiratoria en 17 ventilaciones por minuto y en su escala de percepción del esfuerzo, en la escala de Borg, se encontraba en 5. Ya, es importante también destacar que la frecuencia cardíaca se estuvo midiendo y manteniendo entre el 60 y el 70% mediante la escala que sacamos por su frecuencia cardíaca máxima, frecuencia de reposo y de reserva, ya con la fórmula de Carbone. Podemos observar que para este entrenamiento Bastián utilizó su sistema energético aeróbico, en donde los primeros sustratos utilizados fueron primero las grasas y después los hidratos de carbono disponibles. Además podemos deducir que las principales fibras que Bastián utilizó en este entrenamiento fueron fibras musculares de tipo 1, que son fibras lentas y rojas, que son las que el cuerpo utiliza mayormente cuando se realizan ejercicios o actividades con mucha presencia de oxígeno, es decir, ejercicios aeróbicos. Para la segunda tabla y previa a la sesión de entrenamiento, Javiera obtuvo los siguientes resultados. En su frecuencia cardíaca, Javiera obtuvo 86 pulsaciones por minuto. En su frecuencia respiratoria, obtuvo 14 ventilaciones por minuto y una percepción del esfuerzo de 1 según la escala de Borg. Posterior al entrenamiento, Javiera obtuvo en su frecuencia cardíaca 170 pulsaciones por minuto, en su frecuencia respiratoria 26 ventilaciones por minuto y según su escala de Borg, ella se encontraba en 7. Dados los resultados obtenidos y teniendo en cuenta que se trabajó en una sobrecarga entre el 70 y el 75% del RM de este sujeto, podemos observar que para este entrenamiento se utilizó un sistema energético anaeróbico láctico, en donde el principal sustrato energético utilizado fue el glucógeno disponible. Además, podemos deducir que las principales fibras utilizadas fueron tipo 2A, que son fibras mixtas y de color blanco. Son las que el cuerpo utiliza cuando se realizan esfuerzos intermitentes que no tienen una duración prolongada ni un descanso absoluto. Según los análisis de los datos, podemos recomendar lo siguiente. A Bastián, para mantener su rendimiento y considerando que es una persona deportivamente activa, le recomendamos que mantenga sus hábitos tanto deportivos como alimenticios, los cuales constan de entrenamientos de fuerza y resistencia con una frecuencia de 3 a 5 veces por semana y una dieta acorde a sus objetivos y necesidades. Y a Javiera, para mejorar su frecuencia cardíaca y respiratoria durante sus entrenamientos, le recomendamos trabajar su sistema cardiovascular y respiratorio mediante ejercicios de resistencia, utilizando métodos de entrenamiento continuos con una frecuencia de al menos 2 veces por semana. Además, y para complementar lo anterior, le recomendamos que aumente la frecuencia de entrenamiento durante la semana.
para que queden con un total y un mínimo de 3 a 4 veces por semana para mejorar su estado de salud y rendimiento físico. Y bueno, para el análisis de la ejecución y potenciales problemas, la verdad no tuvimos tantos, más bien uno en específico que fue durante la realización de la toma de muestras, ¿cierto? Para recopilar los datos, que fue que se nos dificultó la toma simultánea de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, la cual lo solucionamos agregando un reloj inteligente a la sesión, la cual nos permitió tomar la frecuencia cardíaca al mismo tiempo que tomábamos personalmente la frecuencia respiratoria, que la tomamos midiendo las ventilaciones del sujeto en cuestión. Como grupo pudimos concluir que los sujetos evaluados se encuentran sobre la media de la frecuencia de entrenamiento en la población chilena, por lo tanto tienen un alto nivel de actividad física. Por lo mismo recomendamos mantener en el primer caso la actividad física y en el segundo caso mejorar un poco la frecuencia de actividad. Estos son los anexos que muestran la batería de ejercicios tanto de Bastián como de Javiera. En este se muestra una anamnesis básica de ambos y además unos datos extras que consideramos necesarios para el entrenamiento de cada uno. En el caso de Bastián, una tabla con sus datos de frecuencia cardíaca, con los cuales pudimos determinar sus zonas de entrenamiento. Durante la realización del ejercicio, fuimos monitoreando su frecuencia para no pasarse de los niveles ya establecidos, que eran del 60 al 70% de intensidad. Y para Javiera, una tabla con los RM de cada uno de los ejercicios utilizados, por lo cual pudimos identificar fácilmente los pesos con los que debía trabajar en su entrenamiento de hipertrofia. Y eso, muchas gracias por ver este video. Gracias. Pongan un 7.